libres de Satanás y nos ha hecho libres de esa separación que teníamos con Dios. Amén. Y gracias a eso nosotros podemos decir, hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús. Quiero entonces compartir con ustedes una palabra que el Señor ha venido hablando a mi corazón todo este tiempo y realmente ha ministrado mucho a mi vida. Lo vamos a ver en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá uno por un justo. Con todo pudiera ser alguno osar a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Realmente, hermanos, esta palabra es muy especial y espero que también, así como ha hablado a mi corazón, hable también a cada una de sus vidas. Vamos a orar. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. Gracias te damos, oh Padre Celestial, por habernos dado a tu Hijo, Señor, en propiciación por nuestro pecado, Señor. Ese pecado que teníamos de separación, pero que gracias a la cruz, a la resurrección, Señor, ahora nosotros, Padre, podemos ser libres, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque también podemos disfrutar, Señor, de las bendiciones, Señor, estando en Cristo, Señor, porque cuando estamos en Cristo, Señor, podemos disfrutar también de ese estado Emmanuel, Señor, sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, te damos hoy toda la honra y toda la gloria solo a ti, porque solo tú eres merecedor de ella. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana, por este grupo tan especial, Señor, que nos acompaña, Señor, desde cada uno de los lugares donde ellos se encuentren, Señor. Gracias te doy, Padre, porque así, Señor, tú lo has querido, Señor, y es el deseo de nuestro corazón poder seguir compartiendo, Señor, el evangelio que da vida y poder, Señor, seguir obedeciendo a este pacto eterno que nos ha regalado. Gracias te doy, pues, por cada uno de mis hermanos. Los bendigo también por mi hermana Marianela, Señor, allí desde Italia, Señor, que hoy está conectada. Gracias, oh Padre, porque también has entregado esta bendición tan grande en tus manos del Evangelio y ella, Señor, está para poder salvar, Señor, todo este país que has entregado en sus manos. Gracias te damos, Señor, por la iglesia en México que se ha levantado creyendo que Jesús es el Cristo, creyendo a esa buena de salvación, Señor, y obedeciendo a este pacto eterno, Señor, que es de la evangelización. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien es el Cristo. Amén. De verdad, hermanos, que me parece muy esta carta escrita a los romanos, porque el apóstol Pablo no había visitado a Roma cuando escribió esta carta. No conocía muy bien la situación que se estaba viviendo allí en la iglesia de Roma. Sin embargo, el tema principal que el apóstol Pablo habla a la iglesia de los romanos es mostrar la condición del hombre separado de Dios. Y realmente eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en nuestros días, esa separación que el hombre tiene de Dios. Pero también me parece muy especial esta carta del apóstol Pablo a los romanos, porque no solamente muestra el estado de separación del hombre con Dios, sino que también muestra que es un pecador, pero que a través de esta fe de creer que Jesús es el Cristo, este hombre puede ser
justificado y puede recibir la salvación y la vida eterna. Y eso es lo que quiero compartirles hoy en este capítulo 5 de Romanos. El apóstol Pablo en esta carta está mostrando ese deseo de venir a Roma y lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 10. Vamos, antes dice en el capítulo 1, versículo 10, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicar algún don especial, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Entonces es muy especial porque él escribe esta carta sin saber la condición de la iglesia en Roma. Sin embargo, la motivación de Pablo era exponer precisamente el evangelio de Dios a la iglesia que está en Roma. Era confrontar, dice que él quería ir a comunicarnos algún don especial, también quería que mutuamente fueran confrontados con el evangelio, pero también confortados con el evangelio. Y es que entendemos a través de la palabra de Dios que el evangelio es el único que me puede cambiar a mí, que lo puede cambiar a usted y que puede cambiar a cualquier persona realmente que reconozca esa condición que tiene de separación con Dios. Me parece muy especial porque el deseo del apóstol Pablo ardientemente ir a visitar la iglesia de Roma para poder exponerles precisamente la escritura, pero realmente esa escritura es acerca del evangelio, acerca de esa buena nueva de salvación, porque podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 1, que Pablo había sido apartado para el evangelio de Dios. Es que no había otra cosa que saliera de la boca del apóstol Pablo, sino el evangelio de Dios, ese evangelio que puede cambiar, que puede transformar, que puede restaurar la vida del ser humano. Hermanos, mi anhelo y mi deseo es que la iglesia acá en México, y no solamente en México, sino también en Italia, porque hoy tenemos a mi hermana Marianela Pulgarín que nos está escuchando desde Italia, es que realmente lo único que salga de nuestra boca es el evangelio de Dios, ese evangelio que da vida, ese evangelio que es la vida eterna para todo el que está esclavo de Satanás. Amén. Y es muy especial porque ese evangelio es ¿para qué? Para salvación. Es la única manera que el hombre puede tener vida y puede obtener la salvación. El evangelio es para salvación. ¿Y para salvación por medio de qué? Por medio de su justicia. Y quiero que vayamos ahí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Todo esto es una introducción para que más adelante podamos ver el capítulo que leímos hoy en Romanos 5, pero vamos a ir a Romanos 1, 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el evangelio que Pablo predicaba en la iglesia de Roma era ese evangelio para salvación por medio de ¿qué? De su justicia. Pero ¿cuál es esa justicia de que nos habla el apóstol Pablo en este capítulo? Vamos a ir a Romanos 3:21. Romanos capítulo 3, versículo 21 nos está hablando claramente cuál es ese evangelio de la justicia. Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, este es el evangelio que está predicando Pablo. ¿El evangelio de qué? De la justicia. Pero vamos entonces a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver que esa justicia ya había sido anunciada desde tiempo atrás. Y quiero que vamos a Génesis capítulo 18, versículo 25. Vamos a ver cuál es esa justicia. Génesis capítulo 18, verso 25. Génesis 18, 25. Espero que ya todos estén ahí. Dice, lejos de ti
el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no hará de hacer lo que es justo. Entonces, ¿cuál es esa justicia que nos está hablando Pablo? ¿Cuál es esa justicia que nos está hablando en el versículo 21? Dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Y de qué nos está hablando? La justicia en este versículo de Génesis, esa justicia, ese juez de toda la tierra. Realmente, ¿cuál es esa justicia? Jesús es el Cristo, es el juez justo de toda la tierra, es esa justicia, es el evangelio que el apóstol Pablo estaba anunciando allí en la iglesia de Roma. También vamos a ver esa justicia prometida, esa justicia entonces en este versículo 25 del capítulo 18 de Génesis. Se nos promete un juez de toda la tierra, un juez justo para toda la tierra, pero también vamos a verlo en Isaías 32:1. Isaías 32:1 nos está prometiendo también esa justicia y vamos a ver cuál es esa justicia que nos está prometiendo Isaías 32:1. ¿De cuál justicia es que se habla? Isaías 32:1 nos dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en la tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en la tierra calurosa. Entonces, esa justicia que se nos promete es ese rey justo que reinaría sobre toda la tierra. Dice aquí, para justicia reinará un rey. Nos está hablando del Cristo, del Mesías, de ese reinado que tendría acá en la tierra. Y dice, y príncipes presidirán su juicio. Realmente hemos entendido a través de la escritura que ya toda esta justicia había sido prometida desde antes y lo vamos a confirmar nuevamente en Isaías capítulo 11, versículo 4 y 5. Isaías capítulo 11, versículo 4 y 5. Nos dice la palabra de Dios en Isaías 11, 4 y 5. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces se nos está hablando de esa justicia, se nos promete ese rey justo, el reinado justo del Cristo. Su reinado sería un reinado en deleite a la obediencia de Dios. Su reinado sería un reinado justo. Dice que no juzgaría por apariencias. Es que realmente el Cristo vino y no juzgó por apariencias, ni tomaría decisiones a la ligera, sino que realmente él ya conocía toda la totalidad de la historia. Él conocía realmente a qué tenía que venir a la tierra. Él conocía realmente cuál era la función en la tierra. Por eso podemos ver que era un reinado justo el que se nos había prometido. Y dice que restauraría totalmente el dominio de la creación. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Realmente nos es prometido el Cristo como ese rey justo que restauraría el dominio de la creación por esa pérdida que habíamos tenido de Adán y Eva cuando pecó. Entonces realmente hemos podido entender que es un reinado tan especial porque es un reinado justo, no un reinado como todos los que habían venido pasando, que hemos podido entender a través de las escrituras, sino que este reinado sería un reinado realmente justo. Cuando se levantaba un rey, y ya todos conocemos por la lección que estuvieron viendo todos ayer en el discipulado de la evangelización, cuando se levantaba un rey justo, toda la nación cobraba vida. Pero recordemos que aunque se levantaron muchos reyes muy buenos, con muchas cualidades, con muchas virtudes, ninguno fue
perfecto. Su reinado no fue perfecto. Solamente el reinado del Cristo era el único justo y perfecto delante de Dios. Podemos ver que se levantó David, podemos ver que se levantó Ezequías, podemos ver que se levantó Josías, pero ninguno de esos reyes eran perfectos. Se necesitaba realmente un verdadero rey que pudiera vencer ese gobierno de Satanás, un verdadero gobernador, pero un verdadero gobernador justo que pagara, ¿por qué? Por los injustos. Aún él siendo injusto, entonces su reinado era un reinado justo que gobernaría de una vez y para siempre sobre el pecado. Y podemos ver que dice Isaías 9:7, que nos está hablando acerca de ese reinado justo. Isaías 9:7. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Realmente ese rey justo tendría ese reinado. Su imperio y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por eso vemos que es el verdadero rey, porque reina con justicia y porque su paz dice que no tendrá límites. Realmente era el único rey que podía vencer a Satanás. Y me parece muy especial porque ayer en la clase se estaba hablando de realmente qué había hecho el Cristo como rey en sus vidas, o por qué es que el rey, el Cristo, es ese rey de nuestras vidas, porque es el verdadero rey que gobernaría nuestras vidas. Y muchos de los que estuvieron allí participando pudieron demostrar a través de la escritura por qué el Cristo es el rey de sus vidas. Y esa es otra tarea que les quiero dejar para el día de hoy. No sé si todos asistieron ayer al seminario que se compartió, pero los que no asistieron, les queda esto de tarea. Realmente, ¿por qué usted confiesa con su boca que Jesús el Cristo es el rey de su vida, que ha hecho ese rey por usted? Sabemos a través de la escritura toda la obra como rey que ha hecho, pero realmente en lo personal, ¿por qué el Cristo es el rey de mi vida? Entonces yo les dejo esto para reforzarles la tarea que tenían para el día de ayer. Porque es que necesitamos realmente un verdadero rey en nuestra vida, porque la condición del hombre era una condición totalmente separado de Dios, y esto lo podemos ver en Isaías 64:6. Isaías 64:6 está mostrando realmente cuál es esa condición del hombre separado de Dios y por qué el ser humano necesita a Cristo como el verdadero rey de su vida. Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es que realmente en el ser humano no hay nada justo. Lo dice Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Nosotros somos como suciedad, y dice que todas nuestras justicias, por eso necesitamos un rey justo, porque todas nuestras justicias son como qué, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Realmente necesitábamos a alguien justo que muriera por los injustos, porque es que realmente hemos podido entender que por mucho esfuerzo humano que nosotros hagamos, nuestras justicias son injustas delante de Dios cuando no hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No merecíamos nada por nuestras propias obras, ni por nuestros propios hechos merecíamos nada bueno, porque realmente estábamos separados de Él. Ahora, por medio de creer en la justicia, entonces nosotros somos salvos. Y quiero que vayamos a Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14. Vamos a ver que realmente el hombre necesitaba una solución para esa injusticia de vida que tenía, para esa vida separada de Dios. Hebreos 2:14 nos dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces Satanás tenía el imperio de la muerte, Satanás tenía el gobierno de nuestras vidas, Satanás tenía el gobierno de todo nuestro ser. Por eso nuestras obras delante de Dios eran injustas, por eso nuestra vida era una vida injusta y habían tantas injusticias en nosotros, porque es que realmente no teníamos nada bueno. Necesitó realmente venir el Cristo como el verdadero rey para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Podemos entender a través de esta porción de la palabra que el Cristo como el verdadero rey, entonces ahora nos da a nosotros esa bendición, esa victoria que tenemos en él, a librarnos de la potestad de la muerte y pasarnos del reino de Satanás al reino del amado Hijo. Por eso, hermanos, es tan especial poder compartir todos los días esta verdad, poder entender el evangelio que da vida y poder entender que Cristo es nuestro verdadero rey, el que puede entonces vencer a Satanás y que ahora está gobernando nuestras vidas. Entonces ahora podemos también creer en la justicia y a través de esa justicia entonces nosotros somos salvos y recibimos, no solamente somos salvos, sino que entonces recibimos la justificación por medio del que es justo. Por lo tanto, ahora nosotros somos justos delante de Dios. Mire qué tan especial esta porción de la palabra de Dios. Dice en Isaías 64, es que nuestras obras eran todas de injusticia, que en toda nuestra vida era una vida de injusticia, pero cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo de Dios, entonces por medio de la justificación nosotros somos justos ante Dios. ¿No les parece muy especial esta porción de la palabra de Dios? Que ahora entonces éramos lo peor, pero ahora delante de Dios, a través de la fe del Hijo de Dios, somos algo tan valioso, somos algo tan especial, porque ahora entonces nosotros nos podemos presentar justos delante de Dios. Y vamos nuevamente a Romanos 3:22. Romanos capítulo 3, versículo 22. Vamos a continuar en Romanos 3:22. Estamos haciendo como ¿cómo se dice? Como un recorrido desde el capítulo 1 para llegar al 5. Romanos 3, versículo 22. Habíamos leído el 21 donde dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Fuimos al Antiguo Testamento, vimos cuál era esa justicia de Dios prometida para nosotros. Ahora volvemos a Romanos 3:22, donde nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué somos justos ahora? Por la justificación de Jesús el Cristo, por esa obra redentora de Jesús el Cristo en la cruz y en la resurrección. Entonces ahora nosotros somos justificados, vuelvo y les digo, no por esfuerzo humano, no por nuestras habilidades, no por nuestros dones, no por nuestros talentos, sino que realmente hemos sido justificados por su gracia, mediante la redención de Jesús el Cristo en la cruz y en la resurrección. Tremenda palabra. Amén, mis amados hermanos. Y a través de todo esto, entonces, nosotros podemos ver, ahora sí vamos al capítulo 5, a ver esos beneficios, esas riquezas, esos resultados que podemos encontrar a través de que hemos sido justificados. Porque es que es un paquete completo, hermanos. No es solamente que hemos sido justificados, no es solamente que hemos sido salvos, sino que ahora nosotros vivimos en el estado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y en el capítulo 5 de los Romanos vamos a empezar a desglosar este capítulo, a ver
¿Cuáles son esas bendiciones? Aún se añaden más bendiciones. Por eso es tan importante llevar a la gente a que reconozcan su pecado, a que reconozcan su situación actual, a que se reconcilien y crean en Jesús como el Cristo, para que puedan empezar a disfrutar de la real bendición que ha sido puesta para el hombre aquí en la tierra. Por eso es que volvemos al estado inicial cuando hemos creído que Jesús es el Cristo. Empezamos a disfrutar de las bendiciones que tuvieron Adán y Eva en el huerto del Edén. Y una de las bendiciones muy especiales es que somos salvos, somos justificados, pero vamos a ver también qué recibimos a través de esa justificación, a través de creer que Jesús es el Cristo. Y antes de que nos metamos en el capítulo 5, quiero que vayamos ahí mismo en el 4, 24 y 25. Dice, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitada para nuestra justificación. Por eso necesitamos creer en la obra completa del Cristo, no solo en la muerte, no solo en su padecimiento, sino también en su resurrección, porque a través de la resurrección es que nosotros somos, ¿qué? Justificados, lo dice muy claro el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, nuestro pecado fue perdonado de una vez y para siempre, pasados, presentes y futuros, pero no solo eso, sino que necesitamos creer en su obra completa. ¿Por qué? Porque a través de la resurrección nosotros somos justificados por medio de él. Y dice el versículo 1 del capítulo 5, ahora por esa justificación, dice, justificados pues por la fe, ahora como hemos sido justificados por la fe de creer que Jesús es el Cristo, hay algún resultado tan especial y dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hemos sido declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, pero también tenemos una bendición que se añade más. Tenemos paz para con Dios. Y en la versión Palabra de Dios para Todos me parece un versículo muy especial porque dice que hay paz entre Dios y nosotros. Antes éramos enemigos de Dios, pero a través de la obra del Cristo en la cruz, en la resurrección, somos justificados. Y a esa justificación entonces añádale que ahora no somos enemigos de Dios porque antes éramos enemigos de Dios. Pero este versículo es muy especial y muy claro porque ahora nos dice que tenemos paz para con Dios. Tenemos esa paz entre Dios y los hombres, porque ¿qué dice el Salmo 139, 21? Ese Salmo 139, 21 nos está hablando de esa separación que tenía el hombre de Dios. Salmo 132, 19, 21. Perdón, Salmo 139, versículo 21. Nos dice, no odio Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, todos los tengo por enemigos. Entonces este versículo nos está hablando que antes entonces éramos enemigos de Dios, pero ahora entonces por medio de la justificación, ahora somos amigos de Dios, ahora tenemos esa amistad con Dios, ahora entonces tenemos esa paz para con Dios, es lo que nos está diciendo el versículo 1 del capítulo 5 de la carta a los Romanos. Pero siguen añadiendo, cada que vamos entrando en un versículo, se siguen añadiendo esas bendiciones que tenemos en Cristo, esos resultados de la justificación, esos beneficios de la justificación. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia,
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces tenemos la justificación, ahora tenemos esa paz con Dios, esa reconciliación con el Padre, pero también dice que tenemos entrada a esa gracia. Ahora nosotros estamos disfrutando esa gracia, ahora nosotros estamos en un lugar de privilegio inmerecido. Habíamos perdido la gloria de Dios, como lo dice en Romanos 3:23. ¿Cuál era ese estado? Que es esa bendición que se había perdido. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en este versículo 2 nos dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, pero cuando somos justificados, entonces volvemos a entrar a esa gloria de Dios. Mire qué bendición tan especial la que tenemos cuando hemos creído que Jesús es el Cristo. Tenemos ese regalo inmerecido, ese lugar de privilegio. La gloria de Dios está sobre nuestras vidas. Nosotros estamos en esa gloria de Dios. Por eso podemos decir que estamos y disfrutamos del estado Emmanuel, que Dios está con nosotros. Realmente es una palabra muy especial. Por medio de esta justificación, entonces, volvemos al estado inicial del hombre. Pero vamos a ver qué sigue diciendo el versículo 3. Y no solo esto, mire, se están añadiendo más y más bendiciones. Cuando hemos creído que Jesús es el Cristo, se añaden más y más bendiciones a esta fe. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? Ay, ay, ay. De verdad que cuando hablamos de la palabra tribulación, estamos hablando de situaciones difíciles, estamos hablando de cosas muy grandes que vienen a nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Hemos entendido que todas estas tribulaciones es necesario que las pasemos, amén. Pero hemos entendido también algo muy especial, de que consumado es, el problema ya no es problema. Por eso es que esta palabra se aplica en el consumado es. Y pareciera muy lógico decir, ay no, es que yo me glorío en medio de mis problemas, yo me gozo en medio de las dificultades, yo me gozo en medio de la enfermedad, yo me gozo en medio de la situación económica difícil, yo me gozo en medio de las dificultades en mi hogar. Pero es que realmente cuando hemos entendido el evangelio, cuando hemos entendido ese consumado es, cuando hemos entendido que el problema ya no es problema, entonces podemos decir, como Pablo se lo decía a la iglesia de Roma, que no solamente somos justificados, no solamente ahora tenemos paz para con Dios, no solamente estamos viviendo en ese lugar privilegiado de la gloria de Dios, no solamente estamos volviendo al estado inicial del hombre, sino que también mientras estamos acá en la tierra, no importa lo que se venga a nuestras vidas, nos gloriamos en medio de las tribulaciones. Yo creo que esto es, por eso será que la gente nos dice que estamos locos, porque es ilógico decir que nos gozamos en medio de las dificultades, aún en medio de la muerte, aún en medio de la enfermedad, cuando todo el mundo pierde el consuelo, cuando todo el mundo pierde la esperanza, cuando todo el mundo pierde la salida. Nosotros podemos decir que nos gozamos en medio de las tribulaciones. Es un triunfo poderoso en medio de las dificultades. Realmente las tribulaciones muestran quién soy en Cristo. Hermanos, y es necesario que mientras estemos en esta tierra pasemos tribulaciones. Es necesario, porque a través de las tribulaciones nosotros podemos decir y demostrar por medio de nuestro testimonio quién soy en Cristo. Amén. Ahí es donde realmente nuestra fe tiene que ser probada.
Nuestra fe tiene que ser sacudida como un sedazo, no sé cuánto, cómo se dice acá, un sedazo, donde se echa el jugo y se cuela, se dice, bueno, como un sedazo. Entonces su fe tiene que pasar por ese sedazo y zarandearla para mirar a ver realmente qué queda en ese sedazo. Queda realmente un discípulo firme, creyendo en Jesús como el Cristo, o realmente en medio de las dificultades y en medio de las tribulaciones es que realmente mostramos quién somos verdaderamente. Si somos personas entonces que reniegan de una cosa y de la otra, si somos personas que nos quejamos de una cosa y de la otra, si somos personas que en vez de el evangelio salga de nosotros, entonces está saliendo el reclamo, está saliendo la injusticia, o realmente quién somos nosotros a pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias, que sale de mi boca, qué es lo que confiesa mi boca, realmente lo que hay en mi corazón, o qué. Un ejemplo muy especial es que cuando usted exprime una naranja, ¿qué sale de la naranja? Jugo de naranja, purito, no está mezclado con nada. Sale y si usted la estripa y la estrapa hasta el final, usted la exprime y la exprime hasta el final sale jugo de naranja, no sale jugo de mango, no sale jugo de limón, no sale jugo de ninguna otra cosa. Usted la estripa y hasta el final sale el jugo de naranja, hasta la última gota. Eso mismo pasa con el cristiano. ¿Qué pasa con las tribulaciones? Nos exprimen y nos exprimen y nos exprimen, pero realmente, ¿qué sale hasta lo último de mi corazón? Sale la esencia del ser cristiano, o que sale hasta la última gota, que seamos exprimidos, que seamos molidos, que seamos pasados aún por el fuego. ¿Qué va a salir de nuestra boca? ¿Sigo creyendo hasta el final de mis días que Jesús es el Cristo, o empieza a salir otra cosa que no es el evangelio? Esto es para que nosotros pensemos y evaluemos, porque el apóstol Pablo nos dice: entonces, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y quiero que leamos este versículo en la NTV porque me parece un versículo muy especial. Dice en el versículo 3 en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar la resistencia, nos ayudan a aferrarnos más y más a la roca que es Cristo, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. En las pruebas, en las dificultades, entonces mi carácter en Cristo se afirma día a día. Dice: y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es que realmente a través de la tribulación entonces se va moldeando al carácter de Cristo. Por eso no podemos, hermanos, desechar ni siquiera las tribulaciones, desechar ni siquiera las pruebas, porque son necesarias para que nuestra fe sea aprobada y para nosotros poder confesar no solo con nuestra boca, no solamente con un mensaje muy diciente en las redes sociales, no solamente con nuestras publicaciones, sino con nuestra vida completa. Necesitamos testificar que Jesús es el Cristo. Entonces, para esto son las pruebas, para esto son las tribulaciones, para esto son los momentos difíciles que hemos entendido. Consumado es. Consumado es. El problema ya no es problema, sino que realmente son necesarias para afirmar nuestra fe. Dice el versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Mire, todas las bendiciones que estamos recibiendo en este capítulo 5, somos justificados. Ahora, por medio de esa fe de creer en Jesús como el Cristo, tenemos paz para con Dios. O sea, ya no somos enemigos de Dios, pero dice también tenemos entrada a esa gracia, a ese lugar privilegiada, a esa gloria de Dios de la cual habíamos sido destituidos. Pero también nos gloriamos en las tribulaciones, también a través de que creamos que Jesús es el Cristo. Entonces nos apropiamos de esa palabra, consumado es. Nuestro carácter es formado, pero fuera de todo esto nos regala algo maravilloso y grande también. Esta fe dice que y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo está recordando que ese Espíritu Santo también nos ha sido entregado a nosotros. Ahora Él mora en nosotros. Ahora permanecemos en ese Espíritu Santo de Dios. Él es el Espíritu que nos guía, que nos ayuda realmente a que creamos todos los días, a que este evangelio sea revelado claramente en nuestros corazones. Mire, tan especial todas las bendiciones. Y el versículo 6 dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Realmente es una palabra muy especial. Esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo en medio de las tribulaciones, lo recibimos el Espíritu Santo, pero dice, si alguno, no sé si ustedes en alguna ocasión se les ha ocurrido o se les ha venido tan siquiera el pensamiento de morir por alguien, así sea muy buena persona, así sean nuestros hijos. Uno dijera, no, pero es que yo por mi hijo me hago matar, yo por mi hijo muero, pero realmente cuando estemos en esa situación, ¿cuántos entregarían la vida por una persona? Puede ser muy buena. Ahora, ¿cuántos entregarían la vida por una persona que es muy mala? Si nos da dificultad entregar nuestra vida por una persona buena, por nuestros hijos, que a veces lo pensaríamos y creo que hasta lo llegaríamos como, uy, no, no, ahora por una persona mala. Y creo que en mucha de la actualidad de la problemática decimos, no, pero es que ese sí es un violador, o sea, es una persona que mata a un niño, o aún hasta una persona que mata a un animal y tú no dices, no, es que esa persona merece la muerte, merece que no sé qué, no sé cuántas, no sé qué. ¿Realmente estamos dispuestos nosotros a dar la vida por una persona que no es justa? Difícilmente creo que lo haríamos. Por eso nos dice este versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, o sea, de pronto, con todo pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Pero el versículo 8 me llama mucho la atención porque destruye totalmente este pensamiento que nosotros tenemos de que no moriríamos por un injusto. Dice el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que siendo aún injustos, en que siendo aún malos, en que siendo aún perversos, Cristo murió por nosotros. Qué privilegio, mis amados hermanos, el que nosotros tenemos, que no fuimos desechados, que no fuimos menospreciados, que no fuimos tirados a un lado, sino que Él con ese amor entrañable, con esa mirada tan especial que tuvo por el hombre, porque realmente Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por ese amor que Dios tiene con la humanidad, entonces nos demostró realmente hasta dónde pudo llegar el amor de Dios para con el hombre. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos una bendición muy especial. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es que en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que nosotros éramos hijos de ira,
pero Dios, al mostrar su amor a través de su Hijo, nos salva, nos arrebata de Satanás, nos arrebata de sus manos y ahora nosotros somos salvos de la ira. Entonces, mire todas las bendiciones. Voy a volver a enumerarlas. Somos justificados, tenemos paz para con Dios, ahora somos amigos de Dios, ahora tenemos entrada a la gracia, a un lugar de privilegio, y nosotros ahora podemos disfrutar de la gloria de Dios, del estado Emmanuel. No solamente eso, sino que ahora podemos disfrutar del consumado es, porque nos gloriamos en medio de las tribulaciones. Nuestro carácter se va formando hasta llegar al carácter de Cristo. También tenemos la bendición de que nos ha sido dado el Espíritu Santo, ha sido derramado en nosotros y tenemos esa bendición tan grande. Y ahora también dice que estando ya justificados por su sangre, somos salvos de la ira de Dios. Ahora entonces ya nosotros podemos decir que somos amigos de Dios, estamos reconciliados con el Padre. Mire todas las bendiciones que tenemos por haber creído que Jesús es el Cristo. Justificados, somos justificados. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús el Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces pareciera ser como muy repetitivo y decimos, pero es que justificados y reconciliados es lo mismo. Justificados y reconciliados tienen el significado similar, pero ser justificados es ser declarados inocentes. Ahora nosotros somos inocentes, somos justos delante de Dios. Ahora somos inocentes. Si hemos creído que Jesús es el Cristo, no debemos nada porque la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Nosotros éramos deudores de Dios, pero ahora por la obra de Cristo somos justificados, o sea, somos inocentes delante de Dios. Esto es lo que significa ser justificados. Y ser reconciliados tiene que ver con relaciones. Ahora yo me puedo relacionar fácilmente delante de Dios. Antes mi pecado ponía la barrera total y me separaba de Dios. Por mi pecado yo no me podía acercar a Dios, pero con la justificación y con la reconciliación, ahora empiezo a hacer una relación con mi Padre y ahora le puedo decir que Él es el Señor de mi vida, que es mi Abba Padre, que Él es mi todo, que Él es mi Dios todopoderoso, el Señor, el que gobierna. Amén. Podemos disfrutar ahora de mi Padre y yo que soy su hijo, esa relación estrecha entre Padre e hijo. Mire qué bendición tan especial, qué grandeza la que nosotros tenemos a través del Evangelio. Ahora tenemos esa unión, habíamos sido separados, pero ahora por su gracia nosotros tenemos esa unión. Ahora con el Padre somos así. Por eso, mis amados hermanos, no sé si usted alguna vez se ha llegado a evaluar usted qué cosas haría si estuviera su padre ahí presente o qué cosas haría si no estuviera su padre. Pienso que nuestros padres son puestos en la tierra para darnos ese ejemplo de nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, realmente estamos siendo un ejemplo de que fácilmente es poder obedecer a Dios. Si nos le desobedecemos a nuestros padres, ¿cómo vamos a poder obedecer a Dios? Ellos son un ejemplo y una autoridad puesta en la tierra para demostrarnos realmente ese ejemplo paternal que tenemos con Dios. Entonces, nuestra vida toda debe surgir, debe ir en una dirección adecuada a la relación con nuestro Padre. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, dirígeme. Señor, muéstrame. Toda nuestra vida debe ir direccionada a través del Espíritu Santo de Dios, pero realmente con la bendición del Padre.
Ya no puedo andar deliberadamente, ya no puedo decir que creo que Jesús es el Cristo, pero mi vida es una vida de desastre, porque si mi Padre está en mí y yo estoy en él y estoy viviendo el estado de Manuel, ahora somos amigos, ahora mi relación es una relación estrecha con mi Padre, yo no puedo hacer lo que me plazca, porque mi vida le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de señores. Por eso el Cristo es mi Rey, por eso realmente hemos entendido que Él es el verdadero Rey de mi vida, porque Él es mi Señor. Ahora entonces le pertenezco toda completica a Él, y puedo decir, como dice Romanos 1:2, que nosotros todos los días de nuestra vida presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable delante de Él, que debe ser nuestro culto diario, nuestro culto racional. Entonces ahora ya no somos enemigos, sino reconciliados. Podemos ver a través de este pasaje que nos está mostrando el apóstol Pablo, nos muestra un proceso muy importante para poder entender la salvación. Somos justificados, pasamos a ser reconciliados, por lo tanto, entonces nosotros podemos decir que somos salvos. Amén. No nos gloriamos. Es necesario, mis amados hermanos, para que la gente pueda entender y vivir esta bendición que nos ha sido entregado a nosotros, que hemos creído que Jesús es el Cristo. Es necesario proclamar el evangelio y hacer la evangelización en nuestros días, para que, al igual que nosotros, todas las personas que están separadas de Dios, que están divididas del Señor, que son enemigos de Dios, entonces ahora participen ellos también de este regalo tan grande, recibido a través de creer en el evangelio. Todos los días necesitamos, por lo tanto, hermanos, para concluir, todos los días necesitamos presentarnos ante el evangelio. Todos los días de mi vida yo necesito estrechar y hacer crecer esa relación con mi Padre, esa comunión. Yo no puedo decir que soy una hija de Dios, que he creído que Jesús es el Cristo, pero a veces pasan días, semanas y hasta meses que no nos encontramos en nuestro tiempo devocional, no sé cómo lo llaman ustedes, en nuestro tiempo personal con el Padre. Yo debo de ir todos los días ante mi Padre, presentar mi vida, presentar lo que yo soy tal y como soy, y también recibir la dirección del Padre para poder seguir cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Amén. Hermanos, hemos entendido que lo que no haga el evangelio no lo podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas. Yo no puedo cambiar a Luzma, yo no puedo cambiar a Fer, yo no puedo cambiar a Fernanda, yo no puedo cambiar a Marianela, yo no puedo cambiar a ninguno de ustedes. Realmente el único que puede cambiar al hombre es Dios, es el evangelio. Y una palabra muy especial está en Lucas 18:27. Lucas 18:27, y quiero concluir con este versículo. Lucas 18:27 dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Le estaba hablando al joven rico acerca de la pregunta que él le había hecho referente a la salvación. Entonces, realmente lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mis amados hermanos, yo no los puedo cambiar. El pastor Roberto y la pastora Maggie no los puede cambiar, ni ustedes nos pueden cambiar a nosotros. Realmente el evangelio es el único que puede cambiar al hombre y hacer lo que para nosotros parece imposible. Muchas gracias por su atención, hermanos. Mi anhelo y mi deseo es que todos los días ustedes se puedan presentar ante el evangelio y realmente rendir su corazón ante el Señor. Amén. Muchas gracias por su atención. Les amo mucho y bueno, por acá seguimos sirviéndole a nuestro Dios. Amén. Jesús es el Cristo. Maranata. No sé si oramos ya o al finalizar. El pastor va a compartir su esposito una media hora. Listo. Gracias, me da la palabra. Sí.
Pues hola, qué palabra tan preciosa, ¿verdad? Nos confronta totalmente y pues bueno, gracias a Dios que tenemos grandes privilegios por ser hechos hijos de Dios, por tener esta justificación. Tenemos esa paz y podemos ser amigos de Dios, ¿verdad? Y tenemos entrada a esa gracia, como a ese lugar de privilegio y podemos gloriarnos en las tribulaciones sabiendo que podemos llevar una vida, Emmanuel, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Y bueno, pues el Señor está formando ese carácter en nosotros y eso es una delicia porque cada día tenemos que ser más como Él, vivir como Él, oler a Él, pensar como Él, para poder ser verdaderamente sus hijos. Y al hacer esto, bueno, podemos vivir lo que es la vida de Manuel, lo que es el Evangelio, porque el Espíritu Santo es el que nos está recordando de quiénes somos hijos y nos está recordando las promesas para poder creerlas y poder ser establecidos en su gracia y en su misericordia. Y de esta manera fuimos justificados por su sangre y nos ha liberado de esa ira, ¿verdad? Que tanto batallamos con ella. Ya somos libres, tenemos que creer, tenemos que dejarnos moldear por el poder de su Espíritu. Sabemos que estamos reconciliados con el Padre por puro afecto de su voluntad a través de lo que hizo el Hijo y de esa forma nos justificó y nos dio la salvación para volver al estado original, ¿verdad? Y bueno, pues hoy es un día tan bendecido que hoy nos va a compartir el pastor Alex Posada. Tenemos aún un tiempo delicioso que vamos a disfrutar y bueno, pues aquí está el pastor Alex, que el Señor siga usando sus vidas y continuamos, mujeres, disfrútenlo. Adelante. Bueno, bendiciones para todos. La paz y el amor del Señor esté con todos ustedes. Este tiempo ha sido un tiempo muy, muy especial. El Señor nos ha permitido vivir unas experiencias muy, muy especiales, muy bonitas, en medio del compartir el Evangelio, de estar dando la vida. A veces hablamos mucho de dar la vida por proclamar el Evangelio. Y mientras estamos dentro de la comodidad de nuestra casa, pues a veces no es tan fácil o tan sencillo entender qué es dar la vida. Cuando uno se enfrenta al campo, cuando uno sale al campo de la evangelización, es donde realmente se da cuenta lo que es en realidad dar la vida por proclamar el Evangelio. Y bueno, que el Señor pues nos ayude. Quiero compartir con ustedes Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 vemos cómo el Señor alimenta a una gran multitud con su poder. Fue un tiempo especial. La gente vio este milagro. A mí me gusta mucho cuando Juan habla de que en Juan capítulo 2 que el Señor hizo el milagro de las bodas de Caná al convertir el agua en vino y sus discípulos creyeron en él. Y muchas de las cosas que el Señor hizo, lo hizo pensando principalmente en sus discípulos. Aunque, claro, los milagros estaban para que los demás también pudieran ver y creer, pero principalmente el enfoque fueron sus discípulos. Igual cuando miramos al final de un ministerio, ahora que la gente quiere estar contabilizando todo, cuando se encuentran los pastores y se dicen, bueno, ¿y cuánta gente tiene usted, pastor? Y entonces quieren tratar de medir el ministerio con números. Si miráramos eso, después de que el Señor resucita y termina todo el ministerio, ¿cuántos quedaron firmes con el Evangelio? En realidad fueron solo los 120, aunque Pablo dice que en una ocasión se apareció a alrededor de 500 personas que estaban reunidas juntas y el Señor les da el testimonio. Si de esos 500 que estaban reunidos todos habían creído, ¿dónde estaban los otros 380 el día de Pentecostés? Que estaban allí orando, pero en realidad pues solo quedaron 120. Pienso que muchas de las situaciones tienen que ver con el tiempo de Dios y a la persona que Dios quiere manifestar su gloria. El desarrollo de su ministerio fue enfocado principalmente en sus discípulos y en la casa de Israel, aunque vemos que muchas de las situaciones pues iban apuntando principalmente a sus discípulos. Aquí en Juan 6 hay un pasaje que me gusta mucho,
y que es muy confrontante, aunque es un poquito largo, pero es un pasaje que en realidad habla muy fuerte a nuestro corazón. Si miramos desde el verso 22, después de haber alimentado a la multitud, después de haber caminado sobre el mar, dice aquí el verso 22, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Este pasaje nos pareciera así a simple vista que es muy interesante. ¡Ay, qué bueno! La gente quiere buscar al Señor, la gente está interesada en saber dónde está Jesús. Esto me hace acordar cuando después de haber sanado a la suegra de Pedro, la multitud se hace a las puertas de la casa de la suegra de Pedro o de Pedro y el Señor sana a muchas personas y echa fuera muchos demonios. Y al otro día, pues como no alcanzó a sanarlos a todos ni a liberarlos a todos, al otro día muy temprano llegan buscando al Señor. Y llegan, y cuando van a buscar al Señor en la habitación, se dan cuenta que ya no está ahí, que se ha ido a otro lugar. Y dice que aún estaba muy oscuro cuando lo estaban buscando. Y cuando lo encuentran le dicen, Señor, todos te están buscando. Pareciera ser que, qué bueno, qué bendición. Uy, tuvimos éxito anoche en esa cruzada de sanidades y milagros y ahora la gente quiere más y la gente tiene hambre de seguir recibiendo más de la palabra. Pero en realidad, pues el Señor que conoce los corazones sabía cuáles eran sus intenciones y les dice, no, mejor vámonos a predicar a otros lugares la palabra porque para eso he venido. Y hemos entendido que el Señor no vino principalmente a sanar enfermos, o sea, sí lo hizo y venía también con esa intención, pero no era lo principal. Él no iba a morir en la cruz solamente por sanar los enfermos, aunque dice que en la cruz llevó nuestras enfermedades. No dice que vino solamente para que se arreglara nuestra vida matrimonial o nuestra vida social, aunque son consecuencias de creer en el Evangelio. Esto tiene que suceder, pero el Señor principalmente no vino a hacer milagros. Si hubiera venido solo a hacer milagros, cuando la gente lo hubiera buscado, él se hubiera regresado con ellos y hubiera hecho muchos milagros y toda la Biblia estaría llena de milagros por aquí, milagros por allá. Pero lo principal, más allá de los milagros, porque muchas personas que recibieron milagros, pues se condenaron en la época misma de Jesús. Pero lo importante en realidad no es tanto la sanidad. Si tiene que suceder, va a suceder. De eso estoy seguro. Si el Señor ve que necesitamos, o sea, que la persona necesita la sanidad para creer, va a suceder ese milagro. Pero no es hacer un milagro por hacerlo y después la gente va a seguir alejada o echándole las flores a algún santo o a la Virgen o lo que sea. Entonces, realmente, pues el Señor sí lo quiere hacer, sí quiere sanar y todo esto, pero lo principal es la salvación. A eso fue que vino a la cruz. Por eso desarrolló su ministerio terrenal, para mostrarles el camino al Padre. Si seguimos mirando el verso 25, nos dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Todos estaban pues como muy contentos de tener al Señor ahí. Sin embargo, vemos la respuesta del Señor. Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esa sería la pregunta que hoy también nosotros nos deberíamos hacer dentro de la evangelización mundial, dentro de la fe de haber creído que Jesús es el Cristo. ¿De qué manera nosotros estamos buscando al Señor? ¿En qué situación o en qué momento estamos buscando al Señor?
hay una enfermedad, nos acordamos que tenemos al Señor. Hay una situación difícil, nos acordamos que tenemos al Señor. Nos quedamos sin trabajo, nos acordamos que tenemos al Señor. Es que ya sabemos que el Señor tiene poder para esto, para lo otro, y andamos esperando a ver en el momento en que necesitamos algo para buscar al Señor. En algunas ocasiones he mencionado que muchos cristianos tienen al Señor como los bomberos. No sé cuántos han llamado a los bomberos alguna vez en su vida. Yo nunca los he llamado porque nunca lo he necesitado. Entonces, nunca los bomberos han recibido una llamada mía, nunca he tenido que llamar a la defensa civil, nunca he tenido que llamar a esos organismos de socorro porque nunca lo he necesitado. Algunos entonces siguen viviendo su vida sin buscar al Señor porque en realidad no lo necesitan. Tienen un buen trabajo, tienen las comodidades que necesitan, están gozando de salud, tienen una buena relación en su casa, con su familia, todo esto. Y entonces, como no necesitan al Señor, como no hay una situación que los obligue a buscar al Señor, entonces simplemente no lo buscan. O cuando lo van a buscar es porque están presionados por algo. El Señor descubre la intención de estas personas. Hay una multitud siguiendo al Señor, buscándolo, y cuando lo encuentran le dicen: uy, Señor, qué bueno, ¿cuándo fue que llegaste aquí? Y el Señor, como conoce su corazón, les dice: ustedes me están buscando no porque vieron las señales. Ustedes me están buscando no porque hayan creído al mensaje que les vengo anunciando. Ustedes me están buscando no porque realmente sientan que reciben vida por haber escuchado mis palabras, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y fue un milagro, algo pasajero, algo del momento, que también estaba mostrándole a sus discípulos su poder y su gloria, porque aún cuando ellos están en la barca y el Señor con una sola palabra calma la tempestad, los discípulos mismos se miran entre sí y se dicen: bueno, ¿quién es este que aún tiene poder y autoridad sobre el mar? Porque era necesario que ellos estuvieran mirando el poder que el Señor tenía sobre las enfermedades, sobre los espíritus inmundos, sobre la misma naturaleza, todo ese conjunto que estamos viendo muy claramente en Lucas. Creo que es en Lucas capítulo, yo miro, no lo quiero leer, solamente lo voy a mencionar. En Lucas capítulo 8, desde, a ver, les digo aquí, desde el verso 22, donde el Señor calma la tempestad. Luego, versículo 26, el Señor llega a Gadara, donde se encuentra el endemoniado. Luego de ahí salen y se encuentran en el 40 con Jairo, y van camino a la casa de Jairo para sanar a la hija o resucitarla mejor, y se encuentran con la mujer del flujo de sangre. O sea, estas situaciones tenían que vivirlas ellos. O sea, la tormenta se tenía que desatar para que ellos pudieran ver cómo el Señor calmaba la tormenta. Pero a veces nosotros no logramos entender las situaciones en las cuales el Señor nos pasa. Es que Él nos ha entregado una preciosa fe. Dice que es una fe más preciosa que el oro, y el oro se prueba con fuego, y nuestra fe también es probada con fuego. Y en algunas situaciones, pues se tienen que dar cosas. No quisiéramos. Hace poquito estaba compartiendo que los cristianos son los que menos se quieren morir, los que más miedo a la muerte le tienen. O vemos como gente que no tiene temor de Dios, practican deportes extremos, se tiran en paracaídas, se tiran en parapentes, se tiran amarrados de una cuerda de los pies o de la cintura, no sé, y se botan por precipicios. No les tienen miedo a la muerte. Pero el creyente realmente no va al culto porque, de pronto el coronavirus, me mata el coronavirus y voy al culto. Claro, en el único lugar donde se van a contaminar es en la iglesia, pero van al trabajo normal sin problema, pero van a hacer el mercado y entran a los centros comerciales a donde venden la comida. Uno no sabe quién entra, y todos los que entran ahí entran y no sabemos cómo están, pero la gente va y busca su comida, pero la gente va y hace lo que tenga que hacer. He visto también por aquí, la gente sale y hace deporte y hace muchas cosas. Entonces, para eso no tienen miedo. El miedo está solamente a la hora de ir al culto, a la hora de buscar al Señor. Entonces, pero es necesario que se levanten tormentas donde el Señor demuestre que tiene autoridad sobre la tempestad, sobre la naturaleza.
Es necesario encontrarnos con esos demonios que quieren hacer una cantidad de cosas. Cuando vemos ese gadareno, tenía la fuerza para romper las cadenas. Y era algo terrible, hasta la ropa la rompía, vivía en los sepulcros. Yo me lo imagino que si me lo encontrara sería pues como para salir corriendo, porque su imagen, o sea, su imagen mostraba algo muy terrible. Sin embargo, era necesario que eso se diera para que se demostrara el poder del Señor al echar fuera todos esos demonios. Luego, la hija de Jairo muerta, no, ya no molestes más al maestro, déjalo porque ya su hija está muerta, ya qué más podemos hacer. No, esperemos a ver. Y el Señor resucita a la hija de Jairo. Esta otra mujer con el flujo no podía tocar a nadie, no podía acercársele a nadie. Sin embargo, quién sabe a cuántos habrá contaminado, pero el Señor no fue contaminado. El Señor recibió esa autoridad de parte de Dios, poder sale de él, esta mujer es sanada, pero se tenía que dar esa situación así de enfermedad, de muerte, de demonios y de tormenta para que los discípulos se dieran cuenta quién era el Señor. Tristemente, en el camino muchos no creen. En Gadara están viendo este milagro grande, pero le piden el favor que se vaya de su lugar. Este pasaje del Señor allí en Gadara a mí me impacta mucho. ¿De qué manera entonces el Señor llega y con su poder liberta a este hombre que era conocido por todos los habitantes de Gadara, que estaba tremendamente endemoniado? Pero una vez llegan y lo encuentran sentado en su juicio cabal, vestido y como una persona normal, ahora están asustados. Eso es lo que nos pasa ahora con lo del coronavirus y los tapabocas. Antes veíamos a alguien con algo en la cara y nos asustábamos. Ahora vemos a alguien sin nada en la cara y también nos asustamos porque nos pueden contagiar y de pronto nos morimos, ¿sí o no? Entonces, el asunto es ellos no se asustaban viendo al endemoniado cargado de demonios. Ahí no se asustaban, pero cuando lo vieron sentado en su juicio cabal, entonces ahí sí estaban asustados y le pidieron al Señor, no, Señor, váyase de aquí, por favor, pero váyase ya. Y Jesús arranca y se va, porque algo que tiene el Señor es que no le va a rogar a nadie. Cuando alguien lo quiere tener, pues entonces Él se queda. Apocalipsis 3:20, si alguien oye la voz del llamado, abre la puerta, lo deja entrar, Él va a entrar. Él va a cenar con él y él va a hacer habitación con él y se va a quedar viviendo con él. Pero si alguien, después de ver sus milagros, después de ver sus señales, después de escuchar su palabra, no quiere tener nada con el Señor, pues el Señor media vuelta y se va. Eso es muy interesante. Aquí en Juan 6, la gente lo está buscando. El Señor vuelve y les dice, ustedes no me están buscando porque hayan visto las señales. Ustedes no me están buscando porque hayan creído el mensaje que yo les estoy anunciando. Ustedes no me están buscando porque han creído que yo soy el Cristo, el único que les puede solucionar su problema. No, ustedes ni siquiera son conscientes del problema en el que están. Ustedes simplemente están tratando de satisfacer una necesidad temporal. Y así nos encontramos muchas personas hoy en las iglesias tratando de solucionar sus problemáticas temporales. Me quedé sin trabajo, voy a estar en el ayuno, me conecto en la reunión de damas, me conecto en la reunión de jóvenes para que el Señor vea que yo realmente estoy interesado en Él y quiero acercarme a Él y que el Señor vea que realmente yo lo amo para que me dé mi trabajo. Pero ¿qué sucede después de tener el trabajo? Después de tener el trabajo, media vuelta, se va, hacen su vida como quieren, ya no necesitan al Señor porque para lo que lo necesitaban era para conseguir un trabajo y ya, pues si yo necesito al Señor para que me dé un trabajo o para que me sane y ya estoy sano, que eso es algo que ha sucedido en las iglesias. En muchas ocasiones estuvimos haciendo mal la evangelización mundial. Invitábamos a las personas, usted está enfermo, venga que el Señor lo quiere sanar. Está sin trabajo, venga que el Señor le va a dar un trabajo. Está con problemas en el hogar, venga que el Señor le va a arreglar el hogar. Y la persona llega a la iglesia y
se enferma más porque no se sana y en vez de conseguir trabajo, pues antes ahora está sin trabajo y le vienen un montón de deudas y pensando que se le va a arreglar su matrimonio, antes se le desbarata y la mujer y sale y se va con los hijos y lo dejan ahí solo. Entonces es una situación que en realidad la gente dice, hombre, pero a mí me dijeron que Dios iba a hacer esto y no lo hizo. Entonces Dios no es real, entonces Dios no es poderoso, me da vuelta y me voy y sigo en lo mismo. Eso sucede cuando la gente no recibe lo que está esperando. Pero ¿qué sucede cuando la gente recibe lo que está esperando? Sucede exactamente lo mismo. Si la gente se va de la iglesia porque no recibieron sanidad, pero cuando la gente llega a la iglesia y recibe sanidad, se van de la iglesia porque pues, es que yo necesitaba al Señor solamente para una sanidad, ya la tengo, pues ya qué más me quedo haciendo aquí. Media vuelta, me voy. El Señor me va a arreglar el matrimonio. Entonces, si llegan a la iglesia y no se le arregla el matrimonio, se van. Pero si llegan a la iglesia y se les arregla el matrimonio, también se van. Pues es que yo necesitaba solo al Señor para que me arreglara el matrimonio y ya tengo un matrimonio lo más de bueno, estamos muy contentos, estamos muy felices, ¡pum! Por aquí que es más derecho y se van. O sea, cuando no se hace la evangelización mundial de la manera en que se tiene que hacer, entonces suceden todas estas cosas. La gente está desenfocada. Jesús mismo sabía que estas multitudes estaban desenfocadas. Ustedes me están buscando solo porque comieron y se saciaron y sabe que y hoy les dio hambre otra vez. Esto realmente es normal. Bueno, aunque a nosotros aquí hemos comido tanto que no nos, o sea, comemos ya de verdad sin hambre, pero porque nos han dado demasiada comida. Pero en la época de Jesús, el Señor alimentó la multitud, ellos comieron, se saciaron, pero al otro día volvieron a tener hambre. Y al otro día también estaban buscando, bueno, ahora cómo vamos a hacer para comer. Es más sencillo que ir a trabajar, hacer el mercado, comprar la comida, hacerla. Es más sencillo seguir al Señor que Él ya tiene la comida lista. Entonces, no hay que comprarla, no hay que trabajar, no hay ni siquiera que prepararla. Ya el Señor solamente ora y está la comida. Y qué bueno, eso es lo que yo quiero. Pero en realidad el Señor sabe, ustedes no me están buscando porque hayan visto las señales o hayan creído en el mensaje que yo esté anunciando, sino porque comieron el pan y se saciaron. Ahora el Señor les dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mire qué interesante, realmente ustedes tienen que esforzarse y trabajar. El buscar al Señor implicó un trabajo. El buscar al Señor implicó un esfuerzo. Ellos trabajaron buscando al Señor hasta que lo encontraron. Y el Señor les está diciendo, en realidad no trabajen por buscar la satisfacción de una necesidad física, temporal, pasajera. En realidad les animo, trabajen por buscar ese alimento que les da vida, el cual el Hijo del Hombre les va a dar. En otras palabras, el Señor quería aprovechar el impulso que tenía esta multitud en buscarlo en dirección opuesta, cambiarle la dirección. La motivación por la cual lo estaban buscando no era una sana motivación, pero Él les quería cambiar la motivación. No me busquen porque les puedo dar un pan físico que calma su hambre física. Búsquenme en realidad, porque... no lo voy a aceptar ya. Alguien que quería entrar. Bueno, búsquenme en realidad no porque quieran satisfacer una necesidad física, sino por una necesidad espiritual, por una necesidad que va a trascender a la eternidad. Lo que Él les estaba ofreciendo, más que un pan que les calmaba el hambre temporal, era un alimento que les calmaba el hambre eterna. Esa hambre espiritual. Él les podía dar la vida que ellos necesitaban. Estaban muertos en delitos y pecados y seguirían muertos. Y no por el hecho de que hubieran comido del alimento que el Señor multiplicó, entonces ya fueran a estar sin pecado. Nada de eso. Ellos seguirían muertos en sus delitos y pecados, aún con la barriga llena. Seguirían muertos en sus delitos y pecados, aún con una sanidad. Seguirían muertos en sus delitos y pecados, aún con una liberación. Tristemente, en muchas de las ocasiones de los milagros y de las sanidades que se vieron en la palabra, no hay un recuento de quienes recibieron un milagro y siguieron ahí.
La mayoría, seguramente, de los que recibieron milagros estaban gritando juntamente con el pueblo, crucifícala. La mayoría, seguramente, alguien que no podía hablar, ahora ya sí puede hablar y está gritando, crucifícale. Seguramente alguien que no podía ver, ahora estaba viendo cómo crucificaban al Señor y no hacía nada para impedirlo. Así que muchas de estas situaciones el Señor nos ha permitido vivir, pero lo más importante es que nosotros podamos tener clara la dirección del Evangelio. ¿Con qué dirección nos movemos? Cuando el apóstol Pablo, yo sigo insistiendo en esto, cuando el apóstol Pablo dice, yo soy apóstol apartado para el Evangelio de Dios, separado para el Evangelio de Dios, lo único que quiero hacer es proclamar el Evangelio, no me importa lo que diga nadie, no me importa si aún el Espíritu Santo me está mostrando que lo que me esperan son prisiones y tribulaciones, no me importa si hay una palabra profética que confirma esto, no me importa si los discípulos me lloran y me dicen que me quede, que no me vaya por allá, aún el mismo apóstol Pablo les dice, ¿ustedes qué hacen quebrantándome el corazón? Dejen ya de decir eso, yo voy para adelante y quiero seguir en la dirección del Evangelio. Que cada uno de nosotros también podamos seguir claramente caminando en la dirección del Evangelio. No es fácil, de verdad no es fácil obedecer al Señor, no es fácil renunciar a muchas cosas que el mundo nos está ofreciendo, no es fácil caminar en una dirección opuesta al mundo. Es que el mundo ve que nosotros vamos en una dirección opuesta y nos ultrajan y nos señalan y nos critican y nos atacan, pero en realidad necesitamos tener claridad de la dirección que el Señor nos está ofreciendo por el Evangelio, la dirección que apunta directamente a Jesús el Cristo. El Padre está mostrando la dirección, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, escúchenlo a Él. La Biblia misma, Antiguo Testamento, anuncia, viene el Mesías que puede solucionar el problema de la humanidad. Nuevo Testamento, el Mesías vino y es Jesús, Él es el que puede solucionar el problema de la humanidad y reconciliarlos con el Padre. Y el Espíritu Santo dice, también tiene la misma dirección, Él dará testimonio de la verdad. Jesús en Juan 14:6 dice, yo soy la verdad. Así que el testimonio del Espíritu es hacia la verdad, hacia Jesús el Cristo. Esa es la dirección del Evangelio. Y que el Señor en realidad nos ayude, aún en medio de pasar situaciones difíciles, porque todos las tenemos que pasar en esta vida, pero que el Señor nos ayude en realidad a seguir la dirección claramente del Evangelio y a seguir caminando como debe ser la vida espiritual, la vida de fe, la vida del creyente, como lo hemos hablado en estos días, no es solamente que se sepan las lecciones, aunque necesitamos conocer las lecciones, porque eso es lo que le vamos a compartir a los demás. No es que prediquemos muy bonito, aunque necesitamos que prediquen bien. No es solamente que hablemos, es que el Evangelio es dar el testimonio. Me llama la atención cuando Pablo da el testimonio y él demuestra y que Jesús es el Cristo a través de su testimonio mismo. Entonces, aún puede ser que nosotros estemos hablando. ¿Cuánto tiempo vamos a hablar? Listo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero el resto del tiempo, ¿qué? El resto de la convivencia, ¿qué? Cuando no estamos con una Biblia en la mano, cuando no estamos predicando el Evangelio, ¿cómo estamos dando el testimonio del Evangelio? En el trabajo, que no podemos tener una Biblia en la mano y la herramienta en la otra mano, ¿qué vamos a hacer? Cuando no podemos tener el libro de las lecciones en la mano, ¿cómo podemos hacer entonces? ¿O es que ya no podemos trabajar? No, podemos seguir trabajando y la gente va a ver que en medio de nuestro trabajo damos el testimonio de que Jesús es el Cristo, porque nuestra vida y nuestro comportamiento y nuestras reacciones y nuestra forma de ser no es igual al resto del mundo. Eso realmente es evidente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero uno se da cuenta quién es quién cuando comparte con él. No solamente en 5 minutos, no. Cuando usted vive con una persona o cuando tiene un compañero de trabajo, usted sabe quién es quién en medio de las situaciones que se viven cotidianas. Cuando no está el jefe, entonces todo el mundo está sentado y ¿usted qué está haciendo? ¿También se va a sentar con el resto de los compañeros o va a seguir trabajando?
Y si sigue trabajando, los demás compañeros le dicen, pero no sea bobo, mire que no está el jefe, descanse un ratico, siéntese un ratico. No, pero es que yo no me puedo sentar porque le estoy robando a mi jefe aunque no me vea. Y si mi jefe no me ve, pues el Señor me ve. ¿Y con qué cara me presento yo delante del Señor cuando me presente a orar y a darle gracias al Señor si estoy robando en mi trabajo? Mi jefe no se da cuenta, nadie más se da cuenta, pero yo me estoy dando cuenta y Jesús el Cristo se está dando cuenta. Entonces, es tener un comportamiento digno del Evangelio, unas vivencias conforme al Evangelio, que nos hable y que nos dé cuenta del testimonio del Evangelio. Yo quisiera hacer una oración y pedirle al Señor que nos ayude. En realidad, nos hemos sentido muy contentos y muy alegres aquí en México. Nos hemos sentido rodeados de una gran familia que también aman al Señor, que también se esfuerzan por testificar que Jesús es el Cristo. Y algo que me llama mucho la atención y me parece muy importante es Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es que la fe se va unificando en medio del compartir con unas y otras personas, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, en la medida en que cada uno comparte la palabra, comparte las lecciones, comparte las tareas, como ayer estábamos mirando en la escuela de la evangelización mundial. En medio de todo esto vamos creciendo, vamos aprendiendo. Yo como pastor no me las sé todas, el pastor Roberto tampoco se las sabe todas, ninguno de los que estamos aquí no las sabemos todas, pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a sumar experiencias y conocimiento, nos enriquecemos, y aún el que es considerado más pequeño, el que acabó de llegar, el que decimos, hombre, no lo vamos a poner a predicar el domingo, pero compártanos la tarea, ahí en esos 2-3 minuticos de compartir algo, va a tener algo que enriquece nuestro corazón. Entonces, todos nos tenemos que hacer aporte, y el estar aquí nosotros desde Colombia, pues es enriquecedor para nosotros. El haber tenido ese tiempo de compartir allá en Italia también, con mi hermana Marianela y con todos los discípulos allí, también fue un tiempo enriquecedor. Aprendimos mucho, enseñamos y aprendimos. O sea, y en medio de todo este proceso, el Señor nos ha tenido y nos tiene aquí ahora, y seguiremos compartiendo el Evangelio y seguiremos creciendo, y esperamos que podamos seguir unidos en esta fe, en el amor y en todo lo que el Señor pues ha tenido para nosotros. Entonces vamos a orar y que el Señor realmente nos ayude. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites acercarnos delante de ti con la confianza de encontrar ayuda oportuno y ese socorro que necesitamos. Solamente la salvación viene de parte tuya. Tú eres la única fuente de vida. Estas personas en Juan capítulo 6 estaban buscando a Jesús porque ya tenían hambre y querían volver a comer. Pero el Señor quiere es que lo busquemos no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La que el Hijo del Hombre es el único que nos puede dar. Jesús el Cristo es la única fuente de vida. Por eso cuando creemos que Jesús es el Cristo, tenemos vida en su nombre. Y eso es lo que necesitamos. Y necesitamos aferrarnos cada vez más a esta vida. Es la única vida que necesitamos. Podemos perderlo todo. Podemos perder la salud, podemos perder la familia, podemos perder el empleo, podemos perder una vivienda, podemos perder las cosas materiales, lo podemos perder todo, Señor, pero que nunca perdamos esa fe de creer que Jesús es el Cristo. Que nunca perdamos, Señor, esa conexión con la fuente de vida, que nunca perdamos el vivir de manera permanente en el estado de Manuel. Eso no lo podemos perder, Señor. Necesitamos aferrarnos una y otra vez, más y más, a este precioso evangelio. Por eso te rogamos, Señor, nunca falten en nuestra boca las palabras de este precioso libro, sino que de día y de noche meditemos en ellas para que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Señor, ayúdanos a estar meditando en tu palabra, a estar compartiendo tu palabra, a estar escuchando tu palabra, leyendo tu palabra, siempre nuestra vida girando en torno al evangelio, que es lo único que da vida. Así como los equipos tecnológicos tienen que estar conectados a la corriente eléctrica para que puedan funcionar, nosotros necesitamos estar conectados a la fuente de vida, que es lo único que puede sostenernos en medio de tantas situaciones. El Señor en Juan 17 oraba por sus discípulos y le decía al Padre: no te ruego que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal.
en medio de este mundo tenemos que estar, porque es en este mundo donde tenemos que dar el testimonio. Es en medio de las tinieblas donde la luz del evangelio de la gloria de Cristo tiene que resplandecer. Es aún en medio del caos, es aún en medio de tantas situaciones donde la paz que sobrepasa todo entendimiento se tiene que manifestar, donde la tranquilidad y esa confianza que tenemos en el Señor se tiene que evidenciar. Las demás personas a nuestro alrededor están angustiadas, están pensando que se van a morir, que se van a contagiar, que ya no hay esperanza para sus vidas. Nosotros, al contrario, estamos tranquilos, estamos confiados. Si vivimos, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, y si morimos, salimos ganando. Así que yo te ruego, Señor, que nos ayudes a dar el testimonio de que Jesús es el Cristo, no importa la condición o la situación que esté a nuestro alrededor. Siempre afirmados en tu palabra, aún en medio de tanta oposición como el apóstol Pablo lo mencionaba, oposición de los de afuera y aún oposición de los de adentro. Pero sabemos, Señor, que todo esto tiene que suceder para que salga a evidencia los que verdaderamente son discípulos de Jesús el Cristo. Y ayúdanos a permanecer firmes aún en contra de las acechanzas del diablo, a permanecer firmes en contra de todo ataque del maligno, Señor, a permanecer firme aún en medio de que nadie más a nuestro alrededor nos quieran creer, ni siquiera las mismas personas que quieren hacer la evangelización mundial como ha estado sucediendo, Señor. Ayúdanos a seguir firmes, proclamando que Jesús es el Cristo, afirmando nuestra fe en Jesús el Cristo y preparando el regreso del Señor, que es la tarea que tenemos por delante, anunciar el evangelio que prepara el camino para el regreso del Señor. Te bendecimos con todas nuestras fuerzas y agradezco, Señor, esta oportunidad que nos has dado a mi esposa y a mí de compartir un poco del evangelio. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muy bien. Y les recuerdo que a las 5 de la tarde está la enseñanza de los niños para que no se la pierdan, por favor. Y bueno, pues hemos recibido un alimento muy hermoso en el cual tenemos que estar meditando y tenemos que seguir pensando de qué manera estamos buscando al Señor, ¿verdad? Si lo estamos buscando porque verdaderamente Él es nuestro Dios y a través de su Hijo nos ha liberado y ya ha hecho todas las cosas nuevas, o por los beneficios que podemos obtener, ¿verdad? Y en Deuteronomio capítulo 10, en el versículo 12, a mí esta parte me gusta mucho porque es un llamado al amor y a la obediencia, ¿verdad? Y nos dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que requiere el Señor nuestro Dios de nosotros como gentiles que hemos sido injertados, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Dice, solo requiere que temas al Señor tu Dios. Y el temor a Dios es vivir en su sabiduría, es vivir en esa inteligencia de distinguir el error de la verdad. Y dice aquí que vivas de la manera que le agrada y que le ames y le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma. Dice, debes de obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrega hoy para tu propio bien. Y ahí en el versículo 16 dice, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Este es el arrepentimiento, ¿verdad? Cada que nosotros vamos a la palabra es ese espejo que nos hace ver la condición de nuestro corazón y podemos darnos cuenta que no nos queda otra más que proceder al arrepentimiento. Y hoy Dios nos ha dado algo muy hermoso y es vivir en esa justificación, en esa justicia, ¿verdad? Que Él ya estableció para que hoy nosotros seamos verdaderamente libres y podamos vestirnos de esa gloria que Él ya nos dio y podamos ser hechos verdaderamente sus hijos y testificar como sus hijos, que solo en Él podemos encontrar esa vida eterna, que solamente hay un solo problema para la humanidad y es la separación de Dios. Y solamente hay una única respuesta, una única medicina, y es esa, ¿verdad? El encontrarnos con Dios nuevamente. Hablaba hermosamente el Señor que lo que es relacionarse, ¿verdad? Relacionarse fácilmente delante de Dios es a través de ese arrepentimiento. Y bueno, pues
nos quedamos con esto para estar meditando, ¿verdad? Que es bastante comida la que tenemos. Hoy sí que tenemos un buffet, podemos compartirle a todos los que están a nuestro alrededor y no se va a acabar, porque cuando compartimos, el Señor hace que todo se multiplique, ¿verdad? Y dice que el que más le busca, pues Él le traerá más revelación y conocimiento de su verdad. Les bendigo y que la obra que el Señor ha comenzado en nosotros siga perfeccionándose y que el poder de su Espíritu nos ayude en nuestra debilidad. Y pues no se olviden, hoy a las 8, a las 5, la enseñanza de los niños. Que el Señor les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su paz. Bendiciones y Maranata. Nos vemos dentro de 8 días para continuar con nuestra enseñanza.